Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Gracias a Dios que nos permite el Señor grabar este video para la gloria de Él. Solo eso queremos, glorificarle y exponer sana doctrina. Pero nuestros videos están dedicados, si me permite esa expresión, a aquellos que aman la palabra del Señor en pureza. Pero no solo está dedicado, está reservado para ellos, es para ellos. Si usted es de este grupo selecto que todavía ama la palabra del Señor, pues deseo que Dios lo bendiga mucho y está usted en el lugar correcto. Va a recibir usted palabra sana. Y hoy voy a tocar un tema, si Dios me lo permite, con su respaldo, que está lleno de doctrina. ¡Qué profundidad! ¡Cuánta doctrina hay en este pasaje que hoy vamos a estudiar! Así que, pues para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes, les presento el Concilio de Jerusalén. Esta fue una junta, como diríamos ahora, una asamblea, así se le conoce, la Asamblea de Jerusalén, celebrada en el año 49. Mire, el Señor murió a los 33 años, 7 y 9, 16 años después de la muerte del Señor y su resurrección. Aquí encontramos un concilio muy importante y es el más importante. Hubo otros, el de Trento, el de Nicea. A mí me tocó vivir hace unos 20, 30 años los concilios ecuménicos del Vaticano, el 1 y el 2. No, pero este es el más importante. Y lo es porque ahí estaban los apóstoles. Lo es porque es el único que aparece en la Biblia. Y lo es porque el tema que se iba a tratar ahí nos concierne a nosotros, los que no somos judíos en la carne. Lo somos en el corazón, pero en la carne no. Nos llamábamos gentiles. Así que por eso es el más importante. Y encontramos aquí al apóstol Pablo, después de realizar su primer de los 3 viajes misioneros. Él llega a varios lugares, a Listra, a Derbe, a Salamina, llega a Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, sino Antioquía de Pisidia, y empieza a tener mucho trato con gente que no es hebrea. Y esa gente gentil oye el Evangelio, deja su idolatría, sus pecados, su paganismo, se entrega a Jesucristo y vienen al Señor con el gozo de saber que ya son salvos. Sin embargo, un grupo de cristianos que habían sido judíos empiezan a tratar de meter a la iglesia prácticas judaicas, prácticas mosaicas, y esto es algo muy grave. Judaizar es la palabra, que implica hacerse la circuncisión, dejar de comer ciertas comidas prohibidas en Levítico 11, guardar el sábado y ritos así. Voy a tomar unos versículos especiales, pero como un preámbulo, en Hechos 13, versículos 38, 39, nuestro hermano Pablo en Antioquía, es su primer viaje misionero, se enfrenta a los judíos y les dice así en el 38, 39 del capítulo 13 de Hechos. Así está escrito: que les sea pues notorio, varones hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo, les es anunciada remisión de pecados, el perdón de pecados. Y escúcheme esto que es fundamental. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Gloria a Dios. En Jesucristo y por la fe somos justificados. En el versículo 42, estos versículos son preciosos. Así está escrito: saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ellos estaban afuera, no los dejaban entrar. Los gentiles les rogaron, fíjense cuánto respeto, cuánta humildad, que el sábado siguiente les hablaran estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablándole, los convencían para que permanecieran en la gracia de Dios. Y escuche esto: y el sábado siguiente
se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Casi toda la ciudad, judíos y gentiles, se congregaron en la sinagoga para oír la palabra de Dios. Obviamente los gentiles en la parte de afuera. Pero eso es precioso. No querían que los sanara de alguna enfermedad o que les diera de comer. No. Querían oír la palabra de Dios. En el 13:46 así está escrito, porque hubo oposición de los judíos, los judaizantes, los que odiaban a Pablo. Así está escrito. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a ustedes, los judíos, en verdad era necesario que se les hablara la palabra de Dios, pero pues que la desechan y que se juzgan indignos de la vida eterna, he aquí, nos vamos a los gentiles. Gloria a Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto, a Pablo le profetizó el Señor allá en Damasco, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, cuando oyeron esas palabras, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban preparados para la vida eterna. Aleluya. Con ese contexto, vamos entonces al Concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos 15, y voy a compartirle textualmente, porque la fe viene por oír la palabra de Dios, y me interesa mucho que usted se funde en lo que está escrito, no en lo que yo le diga, no en lo que yo soñé, ni en lo que Dios me reveló anoche. Dios no revela nada, todo está escrito en la Biblia. En Hechos 15, del 1 al 4, así está escrito. Entonces, algunos que venían de Judea, los cristianos judaizantes, enseñaban a los hermanos. Ahí donde Pablo predicaba a los gentiles, se iba Pablo porque era misionero y llegaban estos rápido. Y decían: si no se circuncidan, fíjense, qué grave, esto es una herejía. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué están diciendo? Pablo los engañó. Pablo les predicó que ya eran salvos por la fe en Cristo. No es cierto. Háganos caso a nosotros. Tienen que hacerse la circuncisión. Mire qué grave. Así que se suscitó una discusión y contienda no pequeña contra Pablo y Bernabé, y determinaron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para que resolvieran esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, varios hermanos fueron con ellos, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo, enfatizo, gran gozo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia, los que estaban ahí, los apóstoles y los ancianos, los presbíteros, los pastores, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Ellos dan su informe. Esto es una situación muy delicada, porque aquí amenaza un cisma, una división a la iglesia naciente. La iglesia cristiana era joven, era niña, y estaba recibiendo ya un golpe letal de parte de Satanás para que se disolviera, porque unos iban a judaizar y otros no, unos iban a aceptar la circuncisión y otros no, unos iban a creer que eran salvos y otros no. Entonces esto era muy grave. En esa época la humanidad estaba dividida en dos grupos: los judíos o hebreos y los gentiles. Los que no eran judíos, los extranjeros, automáticamente eran gentiles. Pero al venir el Evangelio, la humanidad se dividió en tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia cristiana. Esto aparece en la primera de Corintios 10:31. Entonces aquí encontramos
que hay una confusión y hay dolor. Estábamos gozosos porque creíamos que ya éramos salvos, que ya hemos perdonado por la fe en Cristo, por la sangre que Él derramó en la cruz, y ahora estos hombres nos vienen a decir que no. Probablemente esta gente vino de aquellos 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés. El Señor no es claro en esto, pero el hecho es que el peligro ahí estaba muy grave. Lo que predicó Pablo era el evangelio de la gracia, no de la ley. Le recuerdo sus palabras hace ratito. De todo aquello, nuestros pecados, que por la ley no pudieron ser perdonados, por la fe en Cristo han sido justificados. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, repito, es el mejor concilio cristiano, porque estaban los apóstoles todavía. Claro, Judas había suicidado, Jacobo, el hermano de Juan, había sido decapitado por Herodes, en Hechos 12 aparece eso. Pero ahí estaban los otros apóstoles, incluido Matías, y ya estaba Pablo ahí, ahora ya presente. Este es el único concilio que se menciona en la Biblia, y pare de contar, ni el de Nicea, ni el de Trento, 3 siglos después. Pero además nos concierne, como le dije al principio, pues claro, porque aquí estamos nosotros. Haga usted de cuenta que se realiza la asamblea, el concilio, y nosotros estamos por la ventana viendo, sabiendo que nuestro destino eterno se está jugando allí, doctrinalmente hablando. Y había un solo tema. A veces veo que hay juntas en las escuelas, en los sindicatos, en departamentos, y ponen algo así como orden del día, y ahí ponen una lista de los asuntos que se van a tratar. Pues en la orden del día de este concilio de Jerusalén solo había un tema, un solo punto. ¿Deben los gentiles que se convierten al Señor ser obligados a circuncidarse? Solo un tema. Y esto tan importante, hermanos, es algo que yo quisiera que usted, bueno, ya he dicho mucha doctrina, pero déjenme decirle algo personal, especial. Versículo 6, se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer, para tratar este asunto. Este es el tema. Y en medio de esta reunión, en esta asamblea, se levanta el apóstol Pedro, pero no con carácter de primer papa, ni con carácter del vicario de Cristo, ni la piedra angular, no, nada de eso. Él sabía que no era nada de eso. Se levanta y toma la palabra. Le comparto textualmente del 7 al 11. Así está escrito. Y habiendo habido grande contienda, se armó un barullo, hermano. Se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿A qué se refiere? Al día que el Señor lo envía a Cesarea, a la casa de Cornelio, el centurión romano. Este hombre era un gentil, pero ahí oye la palabra. Cornelio, su familia, sus soldados más allegados, sus criados, y se convierten a Cristo, y el Señor les da el Espíritu Santo. Esto es algo glorioso, y esto es el cumplimiento de la profecía que el Señor le hizo a Pedro afuera de Cesarea de Filipos, cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos no son metálicas, el cielo no tiene chapas. A mí me engañaron de niño en la iglesia pagana, porque ahí había una estatua de un señor viejo, barbón, con un montón, un manojo de llaves. Y yo decía: ¿y quién es? Ese es Pedro, porque él es el que abre la puerta del cielo. No es así. La puerta del cielo no tiene cerrojos. El Señor, cuando cierra la puerta, nadie puede entrar, y cuando la abre, nadie puede cerrar. Esto es algo que usted debe tener claro, porque así se lo dijo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3. No se refiere a eso. Se refiere a la predicación. Esas son las llaves. La predicación del evangelio. A Pedro el Señor le dio el privilegio de ser el que predica el día de Pentecostés, y 3,000 judíos vienen a Cristo. Y después predican, meses después, en la casa de Cornelio, y los gentiles ven que se abre la puerta de los cielos para ellos. Ya había habido un precursor con el eunuco etíope
a la predicación de Felipe el evangelista. Esto aparece en Hechos 8. Entonces vean aquí, Pedro habla y les está diciendo eso. Ustedes saben quién soy yo. Ustedes saben que por mí los gentiles oyeron el evangelio y se salvaron. Ninguna, continuó, versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. El Señor no hizo distinción entre judíos y gentiles, les dio el Espíritu Santo. Entonces Pedro razona, si ya Dios lo recibió, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlos? ¿Somos más grandes que Dios? ¿Somos más sabios que Dios? Vea, en versículo 9, así está escrito, ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles, purificando con la fe, no con la circuncisión, con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué provocan a Dios? Esto es grave. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, judaizar, hacerse la circuncisión, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ni nosotros que somos judíos hemos podido cumplir la ley, menos ellos. Les digo a ustedes, está hablando Pedro con autoridad, les digo a ustedes, hermanos, y a los que están judaizando aquí, están presentes, ¿por qué provocan a Dios? ¿Por qué? Esto es muy delicado. En lugar de eso, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Aleluya. Y dicho eso, cayó y se sentó. Gloria a Dios. Esto es hermoso, porque Pablo y Bernabé, ahí aparecen en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales, los milagros, habían sido hechos por ellos entre los gentiles. Sanidades, expulsión de demonios, seguramente resurrecciones y sobre todo la salvación de los gentiles. Es en este momento, hermano, en que entra a tomar la palabra otro varón, pero no Pedro. Llamo la atención de eso, no Pedro. Pedro no fue el instrumento de Dios para resolver esta contienda tan importante, tan vital, sino Jacobo, Santiago, Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él toma la palabra y le comparto textualmente lo que él dijo. Este Jacobo, que es Santiago, así aparece en su libro, el hermano de Jesús, toma la autoridad, pero no porque fuera muy valiente ni muy impulsivo, sino porque el Espíritu Santo lo usó. Dios, en su voluntad soberana, no escogió a Pedro para resolver esta contienda, sino a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Y él toma la palabra y le comparto 13 al 21 textualmente. Deleítese en esto, mi hermano. Para usted ha sido preparado este video. Así está escrito. Después que hubieron callado, Jacobo respondió y dijo: varones hermanos, óiganme. Simón, Pedro, ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y aquí cita el Antiguo Testamento. No tuvo que buscar un pergamino, él lo sabe de memoria. Está escrito: después de esto, volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. Así dice el Señor, que hace todas estas cosas. Jacobo toma la autoridad ahora para resolver el conflicto y cita el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿de qué se sorprenden? ¿Por qué se oponen si esto está escrito en la ley? En ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, se estaba viviendo. Pero ustedes que conocen la ley saben que está profetizado que los gentiles también vendrían al camino del Señor y a la salvación. Él está hablando así y continúa. Dios conoce todas las cosas desde el principio. Este conflicto no le tomó de sorpresa al Señor. Él ya sabía que iba a haber esta disensión. Pero fíjese lo que dice él. Este es el centro de mi mensaje en esta noche. Así está escrito. Yo juzgo, pero no porque sea sabio,
sino porque el Espíritu Santo lo está usando. Yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios, ¿cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. No deben ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que dejen su idolatría, que dejen sus fornicaciones y que dejen de comer ahogado y sangre, animales ahogados, animales estrangulados, la sangre, dejen de comer eso. Solo 3 disposiciones, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Hermanos, el Espíritu Santo me está diciendo que a los gentiles que se han unido a la iglesia por la fe en Cristo, no les pongan cargas judaizantes, sino solo 3. Que dejen su idolatría, que dejen sus fornicaciones y que dejen comer carne de animales ahogados o comer sangre. Si hay una inundación, ahora ha habido muchas inundaciones, y vienen animales, pollos, vacas, ahogados, eso no se debe comer. Un judío no debe comer eso, y un cristiano recibe también la prohibición de comer sangre. Si el animal se ahogó, si como se hace, los desnucan, la sangre le queda ahí, no debemos comer eso. Es lo único que nos prohíbe el Señor comer, sangre, porque la vida del ser está en su sangre. Levítico 17 dice eso. Entonces Jacobo habla, y repito, quiero llamar a la atención sobre esto. No fue Pedro, porque Pedro no fue la máxima autoridad ni el primer papa. Jacobo es el que toma la autoridad, respaldado por el Espíritu Santo, y resuelve el problema. Ahora nosotros sabemos esto. El asunto está resuelto. Como decimos ahora, se levantan actas de lo que se había resuelto allí, pero ellos sabían que era Dios, no Jacobo, Dios el que había hablado. Y vea lo que sucede, 22 al 29, así está escrito. Entonces, le pareció correcto a los apóstoles, fíjense, a los apóstoles y a los ancianos, los pastores, con toda la iglesia, nombrar varones de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, que tenía por nombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribieron por mano de ellos, esta era la resolución, el acta. Escribieron por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que sean en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, como diciendo, Dios los bendiga. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros los han inquietado con palabras, trastornando sus almas. Claro, les crearon un conflicto doctrinal, mandando circuncidarse y guardar la ley. Pero esta frase, guárdenla en su corazón, a los cuales nosotros no mandamos. Esta carta le comunica a todos los hermanos de Antioquía, de Siria, de Derbe, de Listra, de Perge, que nosotros no mandamos. Fueron por su voluntad, pasaron por encima de la autoridad apostólica, casi se fueron de noche sin avisar, y miren qué daño les ha hecho. Les ha sembrado la incertidumbre doctrinal. Y yo lamento que muchos hoy, en 2024, viven en incertidumbre doctrinal por estar escuchando falsos predicadores. ¿Y por qué? Porque por regla general hay ignorancia de la Biblia. Se saben todos los cantos, se saben la historia y la vida, la biografía de los cantantes y apóstoles y profetas falsos que pululan ahora. Pero Jacobo sigue hablando, dice, estos hombres, en la carta, han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estaban sentados en una oficina tomando ahí té o lo que tomaran, sino expusieron sus vidas. Así que les enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra les harán saber lo mismo. Eso decía la carta. Y escuche, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no a Jacobo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas, si se guardan, harán bien, pásenla bien. Como decimos ahora, Dios los bendiga, nos despedimos. Esto es lo que ellos escribieron, las autoridades apostólicas, pero insisto, ellos no mandaron a los judaizantes. Y miren cuánto daño hicieron. Llamo la atención sobre los versículos 26 y 28. Dice que Pablo y Bernabé fueron hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué fácil es a la cómoda aquí en una oficina con clima, un cafecito, música suave allí, tomar decisiones. No, ir al campo de batalla y arriesgar la vida como Pablo y Bernabé, que inclusive Pablo fue apedreado en Listra, y los judíos cuando apedreaban a alguien, eso se llama lapidación, no lo apedreaban hasta lastimarlo o que se desmayaban, no, era a muerte. Se dieron cuenta que Pablo estaba muerto y yo creo que estaba muerto. Hechos 13, yo creo que estaba muerto porque en eso consistía la lapidación. Pero dice Lucas, que escribe que los hermanos rodearon el cuerpo, yo digo el cadáver de Pablo, oraron y gloria a Dios, Pablo se levantó. No recobró el conocimiento, no, resucitó. ¿O qué? ¿Creen que para Dios es imposible resucitar un cadáver? Nosotros creemos que sí. Ha parecido bien al Espíritu Santo, eso le llama la atención. Es el Espíritu Santo el que resolvió el conflicto por el cual estaban reunidos en la asamblea o primer concilio de Jerusalén. Y esta carta que circuló, como decimos aquí ahora, se le sacaron copias y mandaron a los hermanos contentos para decirle a los gentiles. Algunos estaban muy preocupados porque le iban a hacer la circuncisión a los varones. Y de repente llegan estos emisarios, estos mensajeros a decir, vean, reúnanse, les vamos a leer lo que resolvieron los apóstoles allá en Jerusalén. Vea el efecto. Versículos 30 y 32 al 32. Así está escrito. Ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando la multitud, dieron la carta, la cual, como la leyeron, escúcheme, fueron gozosos de la consolación. Prorrumpieron en aleluyas, se abrazaron, se besaron, cayeron de rodillas, saltaron de gozo, porque ahora sabían que su amado Pablo no los había engañado, les había predicado la verdad. La salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Y se dieron cuenta que esos judaizantes sí que eran lobos. Ellos los habían engañado. Y ahora dice aquí, 32, Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. No sé cuánto tiempo me tomé, pero tengo la convicción muy íntima, muy fuerte, de que no pierdo el tiempo, y menos cuando con gozo de servirle al Señor estoy presente aquí delante de ustedes. Es una sensación especial, extraña, que estoy hablando con personas que no veo y que probablemente no conoceré aquí en este planeta, pero puede ser, y eso depende en gran parte de usted, porque compartan. Ya ve estos cómo compartieron con cartas, no había fotostáticas, no había internet, pero llenaron a Jerusalén con la palabra del Señor. Que usted le comparta a gente que vive alrededor de usted, su familia. Yo no los voy a conocer aquí, pero seguro los conoceré allá, y esto depende en gran parte de usted. Déjeme concluir con 4 puntos. El primero, esto délo por hecho, délo por hecho. Tengo 45 años de caminar con el Señor y lo comprobaron miles de veces. Me quedo corto. Donde quiera que haya obra del Señor, inmediatamente Satanás tratará de hacer daño. Trigo y cizaña. Siempre que se siembre la palabra del Señor en pureza, Satanás va a llegar a pervertir y a sembrar herejías como esta. En iglesias que no son cristianas, la ICR, la Adventista, los testigos, ahí el diablo los tiene tranquilos. ¿Para qué los va a atacar si ya van rumbo al infierno? No, pero en la iglesia evangélica pura, cuando tiene sana doctrina y predica, ahí el diablo va a empezar a hacer daño. Y usó a estos cristianos judaizantes.
Fíjese que cuando capturan a Pedro y a Juan y lo van a matar el Sanedrín por la curación de un cojo, ahí en Jerusalén, ya el Sanedrín está dispuesto a matarlos, pero Dios usó un hombre que aunque no era cristiano, era del Sanedrín, era un judío, Gamaliel, y él dijo, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque si lo que están haciendo es obra de ellos, se va a desvanecer, esto del cristianismo se va a acabar, pero si no es de ellos, sino que es de Dios, esto va a prevalecer. Y tengan cuidado, no vayan a ser encontrados peleando contra Dios. Cuidado, lo repito, no vayan a ser encontrados peleando contra Dios. Esta gente judaizante estaba peleando contra Dios, dañando a la iglesia niña, al evangelio puro que Pablo había predicado, a la iglesia que apenas estaba en cierne. Ahora vemos esto, el diablo, cuente, délo por hecho, si no se manifiesta y usted está haciendo la obra, tenga cuidado, revise, a lo mejor no es obra de Dios, pero si es obra de Dios, dé por hecho, automático, garantizado, el diablo va a tratar de interferir y de dañar, inclusive usando a sus seres más amados. ¿Qué le parece? Segundo punto de los 4 que tengo como resumen, el ataque que para Pablo y Bernabé y para los hermanos era imposible de resolver, era un ataque mortal, realmente era mortal. El Señor lo resolvió así, en una sola sesión. ¿Cuánto tiempo habrá hablado Jacobo para resolver este conflicto doctrinal? Minutos, en minutos el Señor lo resolvió, porque el Señor es el dueño de la mies. Rueguen al dueño de la mies, dijo Jesús, que envíe obreros a su mies. El Señor no necesita que lo ayudemos, Él no necesita que le demos consejo, Él no necesita que le echemos la mano, Él es todopoderoso. Eso quiere decir su nombre sagrado, El Shaddai, Jehová, el que es el autosuficiente. Y Él lo resolvió así. Por eso produjo una explosión de alegría, de gozo, y no quedaron resentidos y rechinando los dientes ahí. Se dieron el abrazo, se dieron cuenta que habían cometido un error muy grave, que les hubiera costado algo más grave, y el Señor resolvió, y en amor se retiraron con las cartas cada quien. Ahora, no puedo dejar, es que esto es una ocasión propicia. No puedo dejar de mencionarle esto. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Esta asamblea, este concilio de Jerusalén, era la ocasión de oro, para que Dios estableciera para la iglesia, para los cristianos, que guardaran el sábado, que se hicieran la circuncisión, que dejaran de comer ciertos alimentos prohibidos en Levítico 11, que pues tantas cosas que hay ahora que nos dicen esas personas, eso se llama judaizar. Dios no mencionó el sábado, Dios no mencionó de estas comidas, de estos animales si pueden comer, lo único que nos prohíbe es comer sangre. Muchas veces hay unos adventistas que yo conozco, se han referido a mí desde que tenía el programa de radio como los comecerdos, con mucho desdén, con desprecio, con burla. Pues somos comecerdos, y come camarones, y come, no sé, si a usted le gusta la tortuga, cómala, hermano, usted tiene libertad, no se lo prohíbe. El único que le prohíbe el Señor, lo único que le prohíbe es comer sangre, tanto a judíos como a la iglesia cristiana. Es claro, ¿verdad? Y olvídese de la circuncisión, ya ni tenga miedo. Quizás ni dormía usted pensando que se... No. La circuncisión, déjeme decirle esto, la circuncisión no lo hace más cristiano, y el que no esté circuncidado no lo hace menos cristiano. Estoy seguro que los que le gritaron a Pilato, crucifícalo, refiriéndose a Jesús, estaban circuncidados y guardaban el sábado y no comían cerdo, pero miren, mandaron a la muerte al autor de la vida. En la primera de Corintios capítulo 7, versículo 19, así es escrito: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, sino la observancia de los mandamientos de Dios.
Gente circuncidada se va a ir al infierno. Gente no circuncidada se va a ir al cielo si acepta a Cristo. Amén. Así estaban estos gentiles que ahora reciben la carta con gozo. Y finalmente, le debe quedar a usted muy claro, absolutamente claro, que la salvación no consiste en nuestras buenas obras, sino en la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras, no. Gálatas 5, 1, 2, nuestro hermano Pablo dice así, así es escrito: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no regresen otra vez a ser presos en el yugo de la esclavitud. A los Gálatas le llegaron estos judaizantes y les predicaron que había que guardar la ley de Moisés, cosa que por cierto es imposible. El único que la guardó fue nuestro Señor Jesucristo, y pare de contar. Entonces, si ya el Señor les rompió esas cadenas, ¿por qué regresan y recogen los pedazos y se los vuelven a poner? Eso es insensato. Y así les dice: Gálatas insensatos. He aquí, yo Pablo les digo, si se circuncidan, Cristo no los aprovechará en nada. Si ustedes tienen la fe en el Señor, pero se hacen la circuncisión para ser salvos, el Señor los deja solos y ustedes sálvense por las obras de la ley, lo cual es imposible. Otra vez le vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncida. Escuche, está obligado a cumplir toda la ley, está perdido ya. Vacíos son de Cristo los que por la ley se justifican. Esto es gravísimo. De la gracia han caído. ¿Quiere usted justificarse guardando el sábado? Cristo ya lo dejó solo. Allá usted, guárdese usted. No puede escoger de la ley lo que le guste y lo que no. ¿Quiere guardar el sábado? Guarde todo. Pero le anticipo, le recuerdo, eso es imposible. Y me despido por hoy con una sensación de privilegio, con un texto de oro. Efesios 2, 8, 9, donde así está escrito: por gracia, un regalo inmerecido, por gracia son salvos por la fe, no por las obras, son salvos por la fe. Y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios. Somos salvos por gracia, hermanos, por gracia divina y misericordia. Hay que distinguir. La misericordia es la virtud que tiene Dios, por la cual no nos da lo que merecemos, que es el infierno, la condenación. Y gracia es la virtud que Él tiene de darnos lo que no merecemos, que es la salvación, la redención y el reino celestial. Por gracia son, no serán, son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma que fue tan bueno que se ganó la salvación. Pablo dice a los Gálatas: yo no desecho la gracia del Señor, pero les digo algo: si por las obras de la ley viniera la salvación, entonces innecesariamente murió Cristo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo y amiga, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre inmaculada, su vida sin mancha de pecado, porque no había otra manera de redimirnos y lavar nuestra maldad, sino con la sangre de Jesús. Porque como está escrito en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, mis hermanos, me siento gozoso. Soy inútil, ya lo sé. Soy torpe, ya lo sé, no tienen que decirme, yo lo sé, me conozco. Pero me deleito en servirle al Señor y a ustedes también. Y tengo la conciencia tranquila de que siempre les he compartido sana doctrina. Mis manos están limpias de la sangre de ustedes. Y así, viéndolo a los ojos, les estrecho fuertemente la mano. Le pido al Señor que los bendiga. Manténganse acurrucaditos al abrigo del Altísimo para que puedan morar bajo la sombra del Omnipotente. Como siempre les pido, no sean diques, no sean barreras, no sean obstáculos, sean acueductos para que esta palabra de vida, esta agua de vida, llegue a personas que están cerca de usted y que yo no conozco aquí en el planeta de la Tierra. Les pido su oración por mí. Les pido que se comuniquen, me alienta mucho, pero comuníquense al celular que va a aparecer allí. No en internet porque no lo sé manejar, soy un aborigen cavernícola, pero en el celular los atiendo con gusto. Y le ruego al Señor, así con un abrazo fracturante, que atalaye entre ustedes y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que los bendiga mucho en Cristo Jesús.